Se avecina la Semana Santa y con esa celebración surgen algunas dudas, preguntas y también inconsistencias, porque necesitamos llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro. Obviamente estas inconsistencias no tienen nada que ver con Dios o con la confiabilidad de la palabra de Dios. Todo lo contrario. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Todo don perfecto y toda buena dádiva proceden del Padre de las luces, en el cual no hay mancha ni sombra de variación. Su palabra es perfecta, Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta, múltiples salmos lo testifican. El problema no está en los cielos. Revisemos las fiestas más importantes, las liturgias de la religión cristiana occidental y sus diferentes grupos o sectas. La palabra secta no es un derogativo, es sencillamente un grupo, un sector. Una secta hace referencia a un grupo. Dentro de la religión cristiana hay más de 200 grupos o sectas que se identifican a sí mismos como grupos cristianos: católicos, episcopales, metodistas, pentecostales, unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que los unifica, los identifica, los aglomera, y son sus fiestas. Revise usted el calendario litúrgico de este año de la comunidad donde asiste o de la cual se nutre espiritualmente, y entonces empezaremos a descubrir cosas muy interesantes. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Capítulo 12 de Mateo. Múltiples milagros, señales, prodigios, resurrecciones innumerables se dieron por la mano de aquel hombre conocido como el Nazareno, fundador de un movimiento que revolucionó para siempre el estatus geopolítico, religioso y cultural hasta nuestros días. Consecuencia, los grupos religiosos más importantes, prominentes, que gobernaban, dirimían, deliberaban sobre asuntos de fe en aquellos días, enviaron emisarios preguntando: si eres tú el Mesías, danos una señal. La respuesta, a manera de queja por la dureza y maldad del corazón de los hombres de aquellos días, no quedó sin claridad. La única señal que daré a esta generación malvada y adúltera es que estaré 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, de la misma manera en que el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. En consecuencia, debemos examinar lo que se ha convertido en el común denominador de las religiones o grupos cristianos. Estamos a las puertas de celebrar en algunos grupos lo que se conoce como la Semana Santa, Semana Mayor. En algunos otros, como los países de origen anglo, la fiesta de Easter. Es muy complicado de poder discernir esto, a menos que hayamos sido enseñados en no negociar la palabra de Dios bajo ningún precio.
3 días y 3 noches. ¿Cuál es la fiesta más importante del año para estos días en las sectas religiosas pseudocristianas? La Semana Santa. ¿Cuándo se celebra la muerte del Mesías? Viernes Santo. ¿Cuándo se celebra su resurrección? Domingo 6 a.m. Haga la cuenta. Viernes en la noche, una noche. Sábado en la noche, 2 noches. Domingo de resurrección, 6 a.m. Solamente hay 2 noches. La única señal dice 3 días, 3 noches. Tenemos un problema delicado, agudo, que sería suficiente para cualquier escéptico para negar en forma categórica la autenticidad, vericidad en cuanto a la identidad del Mesías se refiere. Si su única profecía de su propia voz, de su propia boca no se cumple, él no es el Mesías. Natural, sabemos que no es el problema de Dios, sino de las sectas que se hacen llamar religiosas cristianas y que celebran año tras año estas liturgias sin el más mínimo escozor acerca de la autenticidad, de la identidad y de la veracidad de las Escrituras. ¿Tenemos respuesta para tal asunto? Algunas Biblias fueron traducidas incluso ignorando la integridad del Textus Receptus o códices, donde muy a la mano hoy tenemos miles de copias auténticas donde se puede verificar sin mayor esfuerzo la integridad de las traducciones. Sabemos con certeza que hay traducciones que carecen de veracidad, que no tienen integridad respecto al Textus Receptus o texto original, que fue celado de manera muy profesional, sigilosa y celosamente. Se mantuvieron por miles de años estos documentos que hasta la fecha de hoy se encuentran en los grandes museos del mundo. Y cualquiera lo puede verificar, es solamente un clic en Google y usted puede observar las palabras originales en el griego, en el hebreo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces sabemos que hace 2000 años se medía el tiempo en forma muy similar como hoy. 3 días y 3 noches son 3 días y 3 noches. Varios textos en las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, verifican el conteo del tiempo del calendario de aquellos años. Así que sabemos con certeza que no hubo ningún cambio desde la fecha hasta nuestros días cuando se refiere a 3 días y 3 noches. Sin embargo, en las cuentas de las fiestas litúrgicas de las iglesias, comillas, cristianas, cierro comillas, aún se celebran fiestas absolutamente paganas que han sido cristianizadas por el Papa, por el Pontifex Maximus Constantino, y que hasta la fecha de hoy perduran y no son en ninguna manera verificadas por la iglesia, comillas, comillas. Jesucristo lo dijo de forma muy clara. El Señor dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si no hay 3 días y 3 noches, ¿qué fiestas se están celebrando? Y número 2, ¿cuáles fueron los días, las fechas correctas? Son 2 preguntas que vamos a contestar en su momento, pero es importante empezar a ponernos
en un juicio serio acerca de las cosas y de nuestros fundamentos de fe. ¿Es la palabra de Dios perfecta, exacta? ¿Dios se equivoca? La respuesta es un rotundo no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sin embargo, las liturgias de la iglesia o de los grupos cristianos de hoy contradicen en forma categórica las palabras del Mesías registradas en Mateo 12:38. ¿Existe solución a esta disyuntiva? Que todo cristiano, en el momento en que empieza a leer en forma juiciosa las Sagradas Escrituras, se encuentra con esta pregunta que requiere de una respuesta, y de una respuesta seria, prudente, de acuerdo a la eterna verdad de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 registra lo siguiente: toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios, los 66 tomos, más de 1500 páginas, no son consecuencia aleatoria de un ejercicio particular, sesgado, de origen humano. No. La palabra de Dios, la Biblia, es absolutamente perfecta, y si es perfecta necesitamos dar una respuesta a todo aquel que demande sobre la esperanza que hay en vosotros. En los próximos capítulos vamos a establecer cómo las Escrituras revelan en forma muy clara la autenticidad de todos estos eventos y cómo se cumplió la profecía de Mateo 12:38 en forma perfecta. Pero de momento debemos hacer lo que dice la palabra. No recibáis todo espíritu, verificad los espíritus si son de Dios. No recibáis todo espíritu, dice el Señor.